Bienvenida al conversatorio Desafíos de la Desalinización en torno a la contaminación marina y el ODS 14. Actividad organizada en conjunto por el Centro de Estudios Novum, el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y el Grupo de Estudiantes en Formación Ambiental. Cabe decir que esta actividad se está llevando a cabo un día después del Día Mundial de los Océanos, designado por la Organización de las Naciones Unidas. Queremos agradecer por su participación en esta actividad al público presente y a los dos expositores que nos acompañan el día de hoy, Winston Alburquerque y Cristian Rojas. En conjunto con quien va a ser el moderador de esta instancia, el profesor Osvaldo Urrutia, quien además es el director del Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Antes de comenzar esta actividad, brevemente, para entregar un contexto a nombre del Centro de Estudios, mi nombre es Camila Vergara y soy la directora ejecutiva del centro. Este conversatorio se enmarca dentro de las actividades que usualmente realiza el Centro de Estudios con el nombre de actividades de vinculación con el medio, que buscan abrir a la comunidad y ser un aporte para la discusión jurídica. Lo que va de la mano también con la misión del Centro de Estudios, que es consolidarse como un vehículo para la investigación jurídica. Este año el centro cumple 15 años de trayectoria y desde sus comienzos sigue compuesto únicamente por estudiantes y egresados de la carrera de Derecho de las distintas casas de las escuelas de Derecho a lo largo del país. Sin más que agregar, espero esta actividad, como estoy segura, sea del agrado de todas y todos ustedes. Le doy la palabra a Matías Figueroa, quien está a cargo de la coordinación de jefes. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, en nombre del Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental, también sumarme los agradecimientos a todos ustedes por concurrir hoy a esta instancia sobre una temática muy contingente y relevante como lo son los proyectos de desaladoras en Chile. El Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental es una organización estudiantil que fue creada hace casi 4 años y que principalmente ha puesto como foco la divulgación y la investigación de temáticas jurídico-ambientales. Es así como hemos podido desarrollar diversos conversatorios, diversas instancias académicas y estudiantiles, y esperamos contar con su participación para las próximas actividades. Les damos las gracias a nombre del Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental, a los expositores, Winston Alburquerque, al Cristian Rojas y al moderador, el profesor Osvaldo Urrutia, del Centro de Derecho del Mar, del cual también formo parte como ayudante. Así que sin más, le damos la palabra al profesor Osvaldo Urrutia para que comience este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Camilo. La verdad es que voy a ser breve, no voy a palabras introductorias para la bienvenida, para poner un poco el tema en contexto, y después darle la palabra a nuestros actividades que son hoy día, que están llamados a este tema. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que está siendo organizado por un grupo de estudiantes de formación ambiental, el Centro de Estudios Novum y el Centro de Derecho del Mar de la UCB. El objetivo hoy día es doble. Primero, se trata de introducir a las alumnas y alumnos de pregrado una materia que cada día con más importancia a nivel nacional y que se conecta directamente con los instrumentos de gestión ambiental propios del derecho administrativo, incluyendo la evaluación de impacto ambiental y los instrumentos específicos de emisión. En segundo lugar, este conversatorio quiere dar la oportunidad a nuestros estudiantes de escuchar las visiones de expositores muy calificados en la materia, lo cual confío incentivará el estudio de las materias ambientales hacia áreas y problemas novedosos o insuficientemente explorados. Porque si bien las desalinizadoras no son nuevas en absoluto, esta materia aún parece novedad en nuestro país, cuando está solo en los últimos años. El presente conversatorio se inserta en 2 ejes de ideas y problemas. El primer eje es solo evidente para cualquier chileno que vive en la zona central: la severa e inédita sequía que trata por casi una década. En esto no necesito extenderme más, estoy seguro que todos apreciamos la gravedad de la situación, la cual afecta a todos los usos consultivos, incluyendo agrícolas, industriales y de consumo
humano directo. En Chile, poco más del 80% del uso consultivo del agua es para riego. Cerca del 7% utiliza la minería, un 8% para usos industriales y menos del 5% es para el consumo humano con agua potable. Pese a ello, la gravedad de la sequía ha hecho cada vez más evidente que existe un riesgo de abastecimiento de agua potable para grandes sectores de la población en el país. Por otra parte, tenemos algo de suerte. Algo de suerte. La tecnología ha hecho cada vez más accesible el uso de la desalinización. Como muchos de ustedes ya saben, hay dos principales métodos, ¿no? Procesos térmicos, ventilación, en la cual hay varios tipos, o por uso de membranas, como se inmersa principalmente. En Chile han existido plantas de desalación desde hace años. Dato curioso, la primera en estar operativa, 100% en Chile, fue la que instaló la Armada en San Félix, hace en el 70, año 78. Primera planta de desalinización para la población militar que estuvo acuartelada con Perú en esos años, curiosamente. Pero las mejoras de los últimos años han hecho que hoy día los procesos de osmosis invertida sean más accesibles. Como Chile es un país que casi se cae en el mar, los costos de traslado de agua desde el mar a las poblaciones costeras no son excesivamente altos. Sin embargo, esto sigue siendo un problema para alimentar potencialmente a la región. En segundo lugar, pero por todos sus méritos, el proceso de desalinización genera impactos ambientales. Y es aquí donde entra a jugar el segundo eje de este conversatorio. Su punto de partida es el ODS 14, la protección de nuestros mares. Nuestros mares son esenciales para la vida humana y ellos se encuentran en peligro. Esto es especialmente cierto en las zonas costeras, donde Naciones Unidas estima que los niveles actuales de acidez han aumentado un 26% desde el comienzo de la revolución industrial. Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y a la eutrofización. Se espera que la eutrofización costera aumente en un 20% en los grandes ecosistemas marinos costeros para el año 2050. Entonces, aquí es obviamente desalinización no son extremadamente severos, pero pueden ser considerables. La salmuera puede ser tóxica al estar compuesta por químicos utilizados en el proceso. Muchas veces, o casi siempre, estos residuos vuelven al mar, afectando zonas costeras. Por otra parte, la toma de agua muchas veces afecta la fauna marina, y especialmente las especies costeras que son esenciales para el ciclo de la vida marina. Dicho esto, es evidente que ante la falta de agua, las opciones se reducen. Si es necesario utilizar esta tecnología y capacidad, Chile debe usarla. Pero eso no significa hacerlo mal o hacerlo sin cuidado del medio ambiente. Es en este contexto que surge la pregunta: ¿cuáles son los estándares adecuados para que esta actividad, esta tecnología, puedan ser utilizadas de manera ambientalmente sustentable en beneficio de la comunidad y del país? Me gustaría ahora introducir a los expositores que amablemente han accedido a estar con nosotros hoy día, honrándolos con su presencia y siendo extremadamente generosos con su tiempo, considerando además digo, el horario que tenemos disponible. A mi lado está el profesor Cristian Rojas Calderón, doctor en Derecho y quien enseña más Derecho Administrativo, Derecho de Aguas y Derecho Ambiental, actualmente de la Universidad Andrés Bello. Un amigo de la casa, bienvenido, la primera vez que está con nosotros. Sin duda, su ponencia se llama "Hay que distinguir desafíos regulatorios para la desarrollo en Chile y el cumplimiento de los estándares ambientales del desarrollo sostenible". Bienvenido, Cristian. A mi izquierda tengo al destacado profesional y profesor Winston Albuquerque. Winston es socio del estudio de la Galindo Correa, uno de los más activos en el ámbito del derecho ambiental hoy día en Chile, uno de los más exitosos. Winston es profesor del curso de Derecho de Recursos Naturales en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de hacer clases en su magíster en Derecho Ambiental y Aguas. También imparte clases en varias universidades, incluyendo la Universidad de Desarrollo y la Universidad Católica del Norte de Atacama. Su ponencia hoy se llama "Criterios para una buena regulación de desaladores". Sin más, invito a Cristian, por favor, adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos para estar como 10?
Ahí sí, la tecnología. Buenas tardes. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, por supuesto, al presentador, Osvaldo Urrutia. Invito a Osvaldo, pero antes lo invitaba más, las cosas, pero también, digamos, me invita a lo invito, yo, cuando hemos tenido oportunidad también de trabajar o exponer juntos. Así que, bueno, es un agrado estar acá con viejos amigos. Lo segundo, muchas gracias, por supuesto, al grupo de estudiantes de información ambiental, al Centro de Derecho del Mar de la Facultad de Derecho. Lo agradezco no solo por la invitación, sino porque además porque el tema a mí me gusta mucho. Ahí voy a contarles un par de cosas sobre una vieja obsesión. Entonces, mi ponencia se titula "Hay que distinguirse utilizando el modesto típico". Bueno, ¿cómo se identifica, y esto es un punto de partida, cómo se identifica a un abogado? Bueno, cuando uno le hace una pregunta a un abogado, lo primero que dice, hay que distinguir. Entonces, y en esto hay muchas cosas que distinguir. Debo decepcionarlos de inmediato, hay más preguntas que respuestas. La primera cuestión que esto solamente para colaborarle un poco a la presentación muy buena que ha hecho el profesor Urrutia. Estamos nosotros en un escenario de escasez estructural, diría yo, que esto es una cosa terminológica que es muy interesante de considerar. No estamos en una condición de sequía. La condición de sequía es una condición temporal. Es una condición temporal, a diferencia de la condición de escasez. Esa condición de escasez es una condición estructural. Sin embargo, y esto es una cosa interesante, en Chile, regulatoriamente, normativamente, utilicen el término que ustedes quieran, no existe la expresión escasez. De tal manera que nosotros tenemos tratamiento para la sequía, pero no tenemos tratamiento para la sequía. Tenemos tratamiento reactivo, no tenemos tratamiento preventivo, no tenemos medidas, planes, programas para enfrentar la escasez. Solamente tenemos medidas para enfrentar la sequía, que consisten básicamente en que se activa un protocolo donde se disponen recursos financieros para comprar agua, ¿cierto? Y forraje para comprar agua, también aljibe y forraje para la. Esa es la respuesta ante la escasez. Una respuesta muy precaria, ¿cierto? Un poco deprimente. Pero claro, nosotros estamos en una condición de escasez estructural, por consiguiente, y una condición de cambio climático. Los informes, hay un informe que se alude en la primera presentación, a cuenta, ¿cierto? Chile dentro de los campeones de la escasez mundial. Y esto en una condición de urgencia. Pero es una urgencia, vuelvo a decir, es una urgencia que nos tiene pasmados, sin movilización, sin movimiento. Porque la urgencia atiende a una necesidad de ese momento. Pero tú no puedes tener urgencias durante 14 años. Con decretos de escasez por regiones completas. La región de Coquimbo, de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule. Voy a mostrarles esto. Además, es una cosa bien ridícula, ¿cierto? Decretos de urgencia que duran 6 meses. Pero esos 6 meses se dictan 2 veces al año, hace 14. Tú no puedes enfrentar, ¿cierto?, una situación. Siempre te está diciendo que en realidad esto no es sequía, ¿cierto? Esto es escasez. Hay una caída. Ambos somos de la región de Coquimbo, con el profesor Alburquerque. La Serena, ¿cierto?, el Valle, mucho más hacia el sur, ha caído en los últimos 30 años el 60% de las precipitaciones anuales. 60% en 30 años. Enfrentar tu cotidianidad de la misma manera que hace 30 años. El siguiente es un plano, ¿cierto?, que nos muestra los decretos de sequía. Este es un poco pasado, pero es el último disponible. Está a marzo de este año. A junio son ya 220 comunas
tienen decretos de sequía. Vuelvo a decir, el efecto es plata de un fondo para comprar camiones de aljibe y comprar forraje para los animales. Eso es. Pongo atención en la región de Aysén. Pongo atención en la región de los lagos, en la región de los ríos. Es que me da lo mismo, digamos, ¿cierto? Para mí es bastante regular que en la comuna de Valle, ¿cierto? O en el Alto Huasco, ¿cierto? Esté con sequía, pero por Dios, digamos, Valdivia. Algo está pasando. Entiendo que las preguntas van a ser. Esto, súmele. Fuertes conflictos socioambientales, tenemos un eslogan. Fuertes cuestionamientos políticos e institucionales, ¿cierto? Esto es muy simpático. Esta lámina, la del Código de Agua, la he usado en conferencias, ahora la última que se llevó el año pasado, que tuve un mes en España. Claro, entonces decía el código, no, es muy raro esto, que sí, no, entonces decían que la gente compra el código, digamos. Y con unos resultados de la Mesa Nacional del Agua, que es una iniciativa, es que le han cambiado el nombre, entonces, con Winston, que somos viejos obsesivos con este tema, ¿cierto? Le han puesto, no sé, panel de no sé cuánto, planes, bueno, Mesa Nacional del Agua. En Mesa Nacional del Agua, de nuevo, aparecen las preocupaciones por la regulación, por fuentes naturales de agua. Ahora mismo, en el mes de abril, se publicó la reforma del Código de Aguas, que, cierto, no genera 1 litro. Entonces, no es que ideológicamente uno tenga una posición. No, es que la reforma del Código de Aguas, 11 años discutiendo, no genera 1 litro. Frente a esto aparece la desalación. La desalación, entonces, es un... ¿Cuánto sale 1 litro de agua? Mecanismo. La pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para crear agua? ¿Cómo para crear agua? La reforma del Código de Agua no es materia de esto, pero la reforma del Código de Agua utiliza un instrumento jurídico que es la redistribución, pero se supone procesos previos de caducidad, ¿cierto? Que la gente no use básicamente el agua, que no use el agua, pero ahora todo el mundo está necesitado para usar el agua. Pero la desalación es un muy buen mecanismo cuando tú no tienes agua. Este es el punto. ¿Cierto? Tú puedes redistribuir agua cuando tú tienes agua disponible. Pero si no tienes agua disponible, hay menos agua. La región de Antofagasta, la región de Tarapacá, la región de Coquimbo, ¿cierto? La región de Valparaíso. Tenemos nosotros acá un embalse, ¿cierto? Construido a principios del siglo XX, Peñuelas, que hoy día tiene 0. ¿Qué vas a redistribuir ahí si no tienes 0? Entonces aparece la desalinización o desalación, que técnicamente, esto una vez me lo contaron unos ingenieros, son diferentes. Sus modalidades son las que señalaba el profesor Urrutia, la evaporación térmica, la osmosis reversa. No quiero corregirlo, pero en realidad la primera planta en Chile no fue esta en los años 70. No. La primera planta, bueno, hay ejemplos exitosos, Israel, España, Islas Canarias especialmente, Aruba. Hay un artículo mío que es EPA, ¿cierto? Un artículo del 2016, publicado en la revista de Derecho Administrativo Económico. La desalación térmica básicamente se utiliza canchas en donde se saca el agua del mar, se tiran estas canchas, se evapora y se capta por unos conductos superiores. La osmosis es la de membrana, ¿cierto? Tú vas a pasar el agua por distintos filtros. Y acá aparece la evaporación térmica, el caso de la fundición de Huanchaca, hoy conocido como las ruinas de Huanchaca. Lo que pasa es que en ese tiempo, esto es previo a la Guerra del Pacífico, entonces podríamos decir que no cuenta estrictamente como primera planta de desalación, porque es una fundición de plata de un británico, de plata y cobre de un británico, antes de la Guerra del Pacífico. Entonces, en términos estrictos, no cuenta como, entonces, esto, arriba de las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, estaban las canchas en donde tiraban, hay fotos, hay un trabajo acerca de esto, es muy interesante, tampoco era Chile, entonces no cuenta. Es correcto lo que dice Chile, pero digamos en el territorio chileno de hoy, la primera planta, la segunda del mundo, la primera fue en Gran Bretaña, la segunda del mundo fue, porque esto era una tecnología
británica, entonces el industrial británico que construye la fundición de Huanchaca, trae, podemos decir, la tecnología del importe directamente la idea de Gran Bretaña, especialmente para Chile. Es una tecnología costosa, lenta, muy complicada. Pero claro, nosotros tenemos acá, esta es una de las, esto tecnológicamente es, económicamente es la segunda área de inversión más grande del país, después del mundo de la energía, en el segundo ámbito donde más millones de dólares se invierten en desalación. Pero con un escenario completamente. Las preguntas que están planteadas ahí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del agua de mar? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del agua de mar extraída? ¿Cuál es el título adecuado para la explotación? ¿Hay título para sacar agua y transformarlo? Ninguna de esas respuestas, las respuestas a esas preguntas han sido entregadas. Hay un proyecto de ley desde el año, hay avance del 2016, porque el 2016 escribimos un artículo con Vicente Piano, el ministro del Tribunal de Santiago, cuando él era profesor universitario solamente. En 2018 se presenta un proyecto. El proyecto es el que aparece ahí, el boletín 11608-09, junta varios digamos, otros intentos, que no ha tenido mucho avance, lo presentan en el Senado, y en realidad ha sido una tramitación muy lenta, muy llena de dificultades, sin grandes avances. Hubo grandes avances el año 2019, después se paró el 2020, el 2021, no hubo grandes avances. Lo último que aparece registrado en noviembre del 2021, simplemente así como vamos a dar más ampliación de plazo, porque en realidad no habían avanzado nada. Entonces, hoy día en la mañana me mandaron, yo soy viejo, tengo amigos, entonces me mandaron una formulación de indicaciones al proyecto. Hasta ahora el proyecto no era muy bueno, realmente, incluso puedo decir un poco más. Tampoco era muy bueno, aunque yo había participado como asesor, honores, eso sí, de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado para enrielar, digamos, la discusión. Hay muy buenos senadores de todos los sectores en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, para efectos de intentar regular de alguna manera la discusión. Ya diré por qué, sin embargo, existe esa opción. Entonces, se presentó, ¿cierto? Al final no tenían mucho camino cómo avanzar, y entregaron esto a una comisión técnica, básicamente de abogados y técnicos, y armaron un proyecto de ley, pero que sin embargo fue entregado al Senado. Lo mandaron en realidad porque no se presentó el 9 de marzo de 2022, o sea, 2 días antes del cambio de gobierno. Entonces, en realidad no lo mandaron. Digamos que en él dice 9 de marzo, lo firma en realidad, porque están blancos todavía las firmas. Nunca lo mandaron. El proyecto indicativo que reemplazaba y armaba un solo proyecto. Entonces ya me lo mandaron el día de la mañana, me pidieron del Senado que lo mirara un poquito, a ver qué se puede sacar y avanzar. Sin embargo, siguen construyéndose plantas desaladoras. Antofagasta ahora acaba de anunciarse que se va en los próximos 2 años, en los próximos 2 años se va a cubrir la ciudad, digamos, como satisfacción del derecho, digamos, de agua potable, ¿cierto? Y saneamiento, se cubrir un 100%. Pero, por supuesto, en Antofagasta está Coloso, que es la planta desaladora más grande de Sudamérica, la segunda más grande del mundo, de hecho, la primera es en Israel, y hay un montón de plantas desaladoras, básicamente el mundo de la energía. Pero también otras, pequeñitas, más enfocadas a algunas ciudades. Arica está construyendo una para la serie Liquingo, en el sector del Canú, después de la Copeca. Ahí, ahora están construyéndola. Hay un proyecto ahora para Valparaíso y Viña del Mar, en Laguna Verde. Hay una planta desalinizadora para hornitos, también, en el sector norte de Antofagasta. Hay un proyecto, bueno, se acaba de inaugurar el de Consa, que es la estatal que construye el proyecto para abastecer a Caldera,
carretera Copiapó Tierra Amarilla. Hay interés Antucoya, Michilla, ¿cierto? Pero bueno, vamos combinando satisfacción para las ciudades costeras y, eso sí, costeras y y esto dentro de un contexto de hay una, se acaba de, hace unos meses, se armó una asociación gremial, ¿cierto? Asociaciones gremiales, ¿cierto? Entonces, Asociación de Desaladores de Chile. Tiene Twitter, tiene página web. Hay información muy interesante, además reconoce un montón de problemas. ¿Se puede construir desaladores en Chile? Sí se puede. ¿Cómo hay que hacerlo? Haciendo gasfitería jurídica, con perdón de los gráficos. En realidad, se hace una especie de maestro chasquillería jurídica. Se hace un permiso, se junta con otro, ese permiso hay que concadenarlo algo más, ¿cierto? Entonces tengo que tener una concesión marina, una concesión de costa, de la Real Armada, pido un permiso a la Dirección de Obras Municipales de la municipalidad correspondiente, tengo que sacar una tubería, meterla al sistema de producción de agua potable o abastecer a la ciudad, entonces tengo que meter a la carretera, atraviesos, paralelismos a las direcciones de vialidad respectivas, etc. Es un sinfín, digamos, puedo no terminar nunca, todo a depender del terreno. Tengo que meterlo al sistema de evaluación de impacto ambiental, claro, porque el artículo 10, la letra A y la letra O, si no me equivoco, se refieren a producciones, ¿cierto? A acueductos, por un lado, y en el otro lado también por abastecimientos de agua. Me detendré, sin embargo, con dos, que aquí podemos decir hasta el infinito y no tengo un infinito. Me detendré solo con dos. Vertido de salmuera y este es el vertido de salmuera, no se ha dicho, pero sobre el segundo, intrusión marina no se ha dicho. En el vertido de salmuera hay un poco más de conocimiento. Originalmente se pensaba que la relación era 1 a 1, es decir, sacaba, digamos, cada 10 litros de agua que sacaba del mar, generaba 5 litros de agua potable y generaba, por otro lado, 5 litros de salmuera, ciertos litros, digamos, la salmuera es un poquito más denso que eso, además por una razón química, que lo señaló el profesor Putin, ¿cierto? Se le meten densificadores, porque esto se pasa por membrana, ¿cierto? Se pasa por membrana, entonces las membranas empiezan a llegar a un punto en que no se puede construir una membrana más pequeña, porque sigue pasando el agua. Entonces, ¿cómo yo capturo el sólido metiendo el químico? Entonces, el químico lo que hace es un aglutinante del sólido. Y así podríamos generar un producto de agua cruda con sal, ¿cierto? Agua cruda potabilizada. Relacionado con esto, intento también de normación, pero por una vía distinta, en el proyecto de modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental, también se incluía dentro del artículo 10 una letra S, hasta la letra R. Esto está en el proyecto. No ha generado, acá hay un proceso de planta de desalinizadores, pero se queda en la página web de AFP, en la planta Colosio. Y el segundo es el de intrusión marina. La intrusión marina, me voy a tener que parar. La intrusión marina es un poco más peligroso, porque además obedece a una situación distinta. La intrusión marina es la intrusión marina es una zona de peligro. La intrusión marina tenemos nosotros, este es el área del mar, este es lo que se denomina falda, ¿cierto? Falda donde es una falda de tierra, una tierra es una tierra, es un continente, pero que es un continente que recibe intrusión del mar, y luego tenemos nosotros agua continental, ¿cierto? Entonces no pasa nada cuando yo hago un tubo, lo tiro directamente al mar. Tiene el problema de la... Está hablando de la placa. El problema que tengo con el tubo es la
la devolución, ¿cierto? El primer problema que yo acabo de indicar, que es la falta, ¿cierto? Se muere. La devuelvo regularmente al mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene capacidad de dilución infinita prácticamente. Por movimiento, ¿cierto? Por tamaño. El problema es contaminar. Es una segunda tecnología. ¿Qué es la que usó, por ejemplo, Antofagasta? Agua de Antofagasta al inicio. Porque agua de Antofagasta al inicio no saca, digamos, no tiró un tubo para captar agua del mar, sino que perforó la costa. Eso es una razón muy interesante, porque la perforación de la costa genera un colador, un filtro natural. Te llega agua en mejores condiciones. El problema está en que si tú empiezas a hacer hoyos en la costa, esto en algún momento se ve. Eso es lo que puede pasar con el impulso marino. Este segundo es un aspecto que es posible que se resuelva. El ODS 14, que es una exigencia que, digamos, Chile firmó, digamos, esto está obligado internacionalmente Chile al cumplirlo. Políticamente, por supuesto, no es un tratado internacional propiamente tal, pero dentro del conjunto de instrumentos internacionales aparece el ODS 14 como una ¿cierto? Chile ha dicho que sabe que yo, porque además aparece muy bien, que esto puede tener un impacto marino que hay que considerar especialmente. Y es muy interesante esto porque de alguna manera, no sé cómo, todavía, hay una sentencia de la Corte Suprema muy reciente, la planta desalinizadora de Puchuncaví que intentó entrar por una vía de declaración de impacto ambiental. Y le dice, no, recurso de protección de la Corte de Protección del Paraíso, de la Corte de Protección del Paraíso, que entonces está grabando esto, pero bueno, algo. Campeona para que después la Corte Suprema, el movimiento de la plana, pasó en las dos causas sobre el derecho humano al agua, y pasó en este caso, dice que la planta desaladora de Puchuncaví debe ser sometida a evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se trata de una situación ambiental de zona con impactos en el medio marino. Exigen evaluar el impacto en su integridad, no solo en la administración, sino que tiene que ser el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es además una zona especialmente afectada por interacción con otros contaminantes. Entonces, si bien no ha penetrado absolutamente esta idea, ¿cierto?, de protección del espacio costero marino, particularmente en condiciones técnicas que exige el ODS 14, una protección general, ¿cierto? Esto es una que guía a los poderes públicos. En un caso particular, muy reciente, creo que las sentencias de noviembre, puede haber sido, durante el año 2021, aparece esta posibilidad por vía de un amparo general, ¿cierto?, una protección, de proteger el espacio costero marino para efectos de simplemente conocer cuál es la situación. El estudio de impacto ambiental lo que te va a decir es que va a entrar a un conocimiento pleno de la situación para efectos de la instalación de esta. ¿Cuál es una posible matriz de solución? Una posible matriz de solución es la regulación permite hacer dos cosas a los poderes públicos y una tercera. Las dos primeras cosas a los poderes públicos son prever riesgos ambientales, modelarlos y gestionarlos. Esto es, digamos, responsabilidad del Parlamento y de la administración pública. Y en tercer lugar, ante situaciones de incertidumbre, los tribunales amparar, precaver, ¿cierto?, esas circunstancias. Verán esos tres niveles: determinación y decisión del riesgo, que se acepta a través de la ley y el reglamento, gestionar ese riesgo a través de la acción de la administración pública,
y establecer un sistema adecuado de responsabilidad, determinación y aplicación de adecuados mecanismos de atribución y adjudicación de responsabilidad, que implica intentar responder a aquel que responde daño a su tarea. Gracias. Muy entretenido. Quedó registrado cuando han seguido los papeles, ¿no? Es muy importante. Para mañana entonces solo ya hay muchas preguntas, pero las vamos a dejar para después de la presentación de preguntas. ¿Sí? Perfecto. Adelante. Tal vez depender de... Muchas gracias por permitirme estar acá. Para mí realmente un gusto dar estos momentos de reflexión con ustedes que están estudiando ya, que tienen mucho que ver con ya estamos viejos. Ustedes van a heredar el planeta, ustedes van a heredar el país, así que gran parte de los objetivos que uno hace, ¿no? Es pensando en ustedes, ¿no? Así que muy, muy contento por la iniciativa divertida, Julia, momento de así que bueno, muy entretenida la ponencia de Cristian, esto también muy buena. Yo voy a la verdad a hablar de temas también un poco más jóvenes, voy a empezar a hablar como un poco más jurídico, también de análisis, un poco de tratar de armar este modo, digamos, que de alguna manera lo inició Cristian, digamos. ¿Cómo ordenamos este modo regulatorio para poder, de alguna manera, fomentar la desaladora que podría ser la solución a la sequía? Y por otro lado, no generar los impactos ambientales que vimos, que pudieron ser Cristian, que podrían ser importantes también, digamos. Entonces, esa tensión, esos dos mundos. Pero además hay un tercero, que tiene que ver con el negocio. O sea, la desaladora, que al final es una solución, pero es cara, es cara. Entonces, vamos a generar incentivos. Por eso como partimos con la empresa, y todo lo señaló, que están ahí a la pasadita, ¿cierto? La primera central multinegócio, la primera central multinegócio. O sea, ya está partiendo el negocio de la desalación como negocio. O sea, saca agua de mar, la procesa y vende agua cruda al interior. Vengan acá a comprarme el agua. Este es lo tenis, ¿no? Este es un negocio de no sabemos si será bueno o no, más negocio, no sé, pero de alguna manera esa es la tercera patita que tenemos que tratar de compatibilizar los jurídicos para que el proceso o con la indicada de las desaladoras a gran escala pueda ser también rentable. O rentable económicamente o rentable socialmente. Muy bien, de esto voy a hablar. Primero, estatus práctico que estamos hoy día, desde el punto de vista como de la industria y del sistema normativo. Y después voy a dividir la exposición en tres áreas. Una primera etapa que es la parte como concesional. ¿Qué títulos jurídicos necesitamos para explorar las aguas? Y después, la ocupación de suelo. Pasa igual que con las minas, las aguas, las geotérmicas, que tengo un título concesional primero para ver el recurso natural, pero después tengo que ocupar el suelo para poder ejercer ese título. Y tercero, los temas ambientales. Y ahí, ese va a ser el título de la canción. Muy bien, ¿en qué estamos? Algo ya hemos hablado, ¿en qué estamos haciendo la función de día? Hoy día, usted ya lo explicó, de alguna manera, el negocio de la sanación hoy día sería ejemplos históricos, puntuales,
inversión, instalación a gran escala, pero no solamente en cantidad de metros cúbicos producidos, sino que tiene que ver muchas otras cosas más, que tiene que ver con el transporte de esa agua. Tenemos que cruzar Chile a los años. Y son 120 kilómetros, 150 kilómetros, subiendo cordillera, bajando la de nuevo, etc. Pampa, eso requiere bombas de impulsión gigantesca. O sea, arriba, o sea, por el efecto de una saladora. Son unos verdaderos edificios, digamos. En la mitad de el punto, esto, hay un bioeléctrico que alimenta las bombas, y uno va para allá y son unas pequeñas ciudadelas en la mitad de la nada, que son toda una infraestructura de bombeo, donde hay bombas gigantescas, eléctrico, una pequeña subestación, y eso van tirando el agua de entonces, ¿quién paga eso? ¿Verdad? Son inversiones de 2.000 millones de dólares. ¿Quién lo paga? Hoy día solamente a esa escala, más allá de la desalación misma, que como dice Cristian, mucho en ciudades, la desalación que hay que llevarla al interior son las empresas. Entonces, hoy día el negocio de la desalación principal, el negocio completo de pescar el agua al mar y ocuparla, ¿por qué? Porque la industria es la que tiene la espalda para hacerlo. Tiene la rata. Tiene pasar la cosa que hoy día, al tener agua, los derechos de agua que tenían en la cordillera ya se empiezan a incomodar. Río, ¿qué hago? Derechos de agua, si ya tengo agua, hermano. El problema es que agua, si tengo las comunidades, recursos, lo ocupo para rellenar las pistas que están ¿cierto? Artificial. Entonces, nosotros por un lado, también hay respuestas que tratan de responder por ellos. Entonces, ese es hoy día el negocio. Ahora, me tocó participar hace tiempo en el Consejo Minero. Era la siguiente pregunta. Si hay tantas desaladoras para mineras, ¿por qué no se genera un sistema integrado, como un sistema eléctrico? En que haya un sector común y alguien saca, porque aquí cada uno, ¿cómo se llama? Entonces cada uno se ocupa sus zanahorias, sus pepinillos, sus pavos. Pero ¿qué pasa si la industria se organiza? ¿Sabe qué más? Yo tengo una zanahora sobredimensionada y de repente ocupo para mí, pero también ocupo la faena al lado. Y se hizo un estudio, de la Universidad Australiana, hace un estudio económico de si se podría generar un sistema integrado de desaladoras, que las mineras se pudiesen poner de acuerdo y como sistema eléctrico, yo tengo agua sola, me falta tarifa, para allá, para acá, para acá. Y claro, número, claro. Cero participación del Estado, ¿no? Cero tema tampoco de promoción a través de incentivos tributarios, nada. Solamente el negocio se autosatisface con financiamiento. Entonces la cosa, a lo que yo siempre es que ya se está pensando en un mercado de la desaladora bastante sofisticado, muy parecido a lo que es el industria. Pero si no se dan cuenta acá, lo más probable es que también ni siquiera sabían. ¿Por qué? Porque es un mundo aparte, el mundo de la grandes mineras. Yo lo que quiero con esto es tratar de traer esa idea, ese concepto que ya se está hablando en Chile, que es uno de los países de mayor inversión en desaladora, y empezar a entregárselo a la gente. Esa solución más cara, más barata, ¿no? La idea es traerla. Y por eso que me interesa mucho que nos reunamos acá. Dale, bueno. Bueno, necesitamos contar con una regulación de esa vida como solución. Vamos a llamar un mono para tratar de darle la respuesta al que quiere. Pero no hay un cuerpo, no hay un derecho minero, no hay, como hay en minería, no hay un derecho de agua, no hay un derecho de energía, donde tenemos un poder, donde tenemos permisos sectoriales especiales, no. Todo un medio disperso. Está el proyecto de ley que está ahí pasando, digamos,
no podemos hablar del derecho de la desalación. Y hay que darle, por lo menos generando aquellos criterios, y esto es criterios para llegar a eso. Para ello me gustaría ayudar en eso. Está el proyecto de ley de la planta desaladora, que hablaba fiscal, es poco más que lo que puedo decir, lo que ya señaló. Sin embargo, lo que importa acá es sobre un proyecto de ley que no tenía en gran parte el objetivo de fomentar la desalación. Todo lo contrario, era, señores desaladores, ojo, si usted va a desalar, el agua que usted va a sacar se transforma en un bien de uso público, o sea, pasa a ser como agua continental. Por lo tanto, si usted la ocupa, la saca, la ocupa, tendrá que devolverla. Y el organismo que tendrá que fiscalizar que usted la devuelva. En el fondo lo que está haciendo es evitar lo que pasó con las sanitarias. Las sanitarias pescan el agua, ¿cierto? Tienen derecho de agua, producen agua potable, la entregan a las casas, reciben agua recolectada, la tratan, y cuando la van a devolver al cauce, el agua, yo la traté, la ocupé, sí, pero el derecho de agua originalmente es mío. El derecho de agua es mío. Por lo tanto, la vendo. Ya sé que la vendí como agua potable, pero ahora la traté y la quiero volver a vender. Esa es una discusión que lleva años, que la que también acá, un tema que todavía está en el aire. Pero sí hay negocios, pasó con Agua Estelar, en que le entrega el agua potable tratada a las señoras. Entonces, esa situación de hacer doble la pasada, digamos, o hacerse dueño del agua tratada, es lo que se quiere evitar con este proyecto. Entonces, no es un proyecto de ley de fomento de la certificación, es de cuidado del agua. Pero, y quiere otorgar un título concesional. Yo creo que el proyecto de ley no sabe lo que tiene. Creo que acá hay una gran oportunidad de hacer mejoras importantes. Bueno, y el otro elemento que hay que tener, como para la película de ahora, es la propuesta constitucional de borrador constitucional. El artículo 314 señala que el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiados. Creo que hay un reportaje que es cierto, ahí, Matías, creo que se contactaron conmigo, me pidieron la opinión en la tercera, ¿qué opinaba de eso? Y yo dije, mira, la verdad, lo que hay detrás de esto es una publificación. Se publifica el agua que antes de considerado que era por hombre, ahora no, ahora es un bien común natural, inapropiado. Y sabe que más, hay una afectación. El Estado, el agua del mar territorial es mía. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que no se pueda ocupar, significa que tiene que tener un título para poder ser ocupado por los privados. Y en cierto sentido, va de la mano con lo que acabo de hablar, del boletín 11.608, de que se genera un título concesional para poder ocupar el agua. Y no, hermano, como ven, muy bien. Entonces, aquí entramos ya más, hermano. Entramos al bien idea de los títulos concesionales. Necesito para ocupar o explotar los recursos naturales, estos publicados, un título que da la autoridad. Llámenle concesión minera, derecho a conocimiento, hoy día con de las autorizaciones, llamémosle como es una cuota que da el Estado para explotar recursos naturales públicos. Entonces, al tener la categoría de bien común natural inapropiable, lo que quiere decir es que ya, bueno, primero es una ruptura con la clasificación clásica que teníamos, que eran bienes nacionales públicos, bienes comunes del hombre y bienes privados. Ahora no, una nueva categoría que me desarma todo este mundo. Bienes comunes naturales. Lo que quiere decir, por lo tanto, es que requiero esa concesión. Y como les digo, ya estamos aquí entrando en un tema económico, que es cuando se justifica la publificación. Principalmente cuando hay escasez. Entonces preguntan, ¿hay poco? ¿Qué más vamos a publicar ese Estado? Y tenemos cuotas, que yo las controlo. Entonces, ese primer criterio de escasez no se daba en el mar, porque mar hay mucho, infinito, el mar. Entonces, no hay problemas de escasez. Purificados, sí, hay agua, mar, de sobra. Entonces, tal vez ese concepto que
se llama el Open Access. Había hasta antes de esto el Open Access, el acceso abierto, cualquiera tiene acceso. Pero ojo que de la teoría económica hay un segundo criterio para justificar la publificación, que es la congestión. O sea, no es llegar y entrar al mar o pelado. Ustedes lo saben, estamos aquí en el paraíso, ¿cierto? O sea, entrar por dentro, digamos. Hay zonas de gastronomía, hay puertos, hay ciudades, hay balnearios. Entonces, no es llegar e instalarse en cualquier parte y poner una planta saladora. Hay temas ambientales. Entonces, la congestión como mecanismo de filtro sí podría ser una justificación para publificar el agua del mar, que es infinita. Entonces, volvemos a la idea. ¿Qué más? Como que está sonando la posibilidad de la negociación. Pero lo más importante es lo que viene a continuación, la página que es la ocupación del suelo de Francisco. Muy bien, entonces, eso es en términos al título concesional, lo que significa que existe un título unificado. Vamos acá al segundo, que tiene que ver con la ocupación del suelo. La gracia de los títulos concesionales de recursos naturales que me permite ocupar una cuota de recursos. Pero tiene una segunda gracia, un segundo regalo, que es la ocupación forzosa del suelo. Me permite forzar al dueño del suelo ejercer mi concesión, poder explotar el recurso natural y llevar. Puede estar teniendo las concesiones mineras, las concesiones de acueducto, materia de agua, concesiones eléctricas para hacer hidroeléctricos, centrales de hidrogeneración, concesiones de petróleo. Todo tipo de concesiones me permiten forzar al dueño del suelo ejercer mi tipo de concesión. Y tiene una lógica, porque si no, el dueño del suelo sería dueño de un recurso natural, más la gente de la accesión, como pasa. Entonces, la gracia, la clave, es que si se publifica, se da una concesión para sacar el agua del mar, esa concesión me daría la fuerza jurídica para imponer servidumbres desde la costa hasta el lugar de destino de esa agua. Entonces, ya no tengo que negociar con todos y cada uno de los predios afectados, sino que funciona como sistema eléctrico o sistema minero. ¿Sabe qué más? Voy por acá, ¿cierto? Y estos son los predios que voy a afectar. El juez determinará cuánto le pagaré a ellos. Voy por acá, digamos. No tengo que estar negociando con todos, si uno me dice que no, debo ir por el lado, que haré un gusto que pareciera un zigzag, ¿cierto? Me llegan a un mar, se llegan a una minera, lo que sea. Entonces, esa es la gracia del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de la publicación, que se industria no, pero que vamos a acabar el línea, ahora hay que tener concesiones, que esto se quiere que avance el bien natural común y inapropiable. Vean, hay un primer aspecto que puede verse si lo vemos así, puede transformarse en una buena oportunidad para realmente el fomento de la hoy día en la PAC, el mismo caso que habla Cristian recién, que es el primer desarrollador de propósito, ha sufrido el beneficio de la persona. Esto no es eso que no se lo trae, es fiscal, pero le están cobrando, no sé, como 20 millones de dólares o 30 millones de dólares de indemnización. El efecto de Chile, digamos, por su servidumbre está bien. Entonces, imagínense cuál. Y eso por un parte del trazado, o sea, es mucha la plata que no lo digo que con la servidumbre no se haya que pagar, pero lo fija un tribunal. Acá lo fija el que está tocando el juicio. Le pone el valor que quiere. Entonces, es importante para el fomento del negocio que el estándar de regulatorio de las sanadoras se unifique con el resto de las regulaciones de recursos naturales que hay en Chile. Eso es. Y por último, ya el último criterio es el ámbito. Uno hace una escala como esta en Valparaíso, esto mismo que la primera, intento hacerla en Chuqui, o sea, en Calama, que hacerla en, no sé, pues en Antofagasta, porque Chuqui recibe el impacto, ¿cierto?, de la faena, y Antofagasta recibe la plata, ¿cierto? Acá un poco lo mismo, en el de Santiago, el mismo Valparaíso, acá recibe el impacto de la desalación. Claro, pero yo estoy en Santiago, ¿cierto?, recibe el agua, y ahí ya se me acaba la sequía, que tengo agua de sequía, o regalos caldíes. Entonces, permítanme ver el tema que más le importa, que es los criterios de la parte de la perspectiva medioambiental.
Y acá el gran problema es que para... Y en ese sentido, lo que quiero señalar acá, que esto está regulado, digamos, hay una circular de directrices para la evaluación ambiental de proyectos industriales, de instalación, de la autoridad del 2015, de la directiva, y después hay una nueva del 2021, que establece los estándares de la disolución del agua después del proceso de salinización. Lo interesante es que esta circular integra criterios de la guía australiana, de que aquí el profesor se doctoró en Nueva Zelanda. Al lado frente tenemos muy buena regulación de guías para desalinización en Australia, que ya le integran la circular y la están integrando en la evaluación ambiental de las últimas desaladoras. Y la otra es de España, como mostró recién, hartos ejemplos de desalación hay en España. Nos llevan bastante adelante. De hecho, este boletín, el proyecto de ley desaladora, es una copia de la ley española. Está pensada en la desalación para sanitarias. Claro que, por eso que desalación para la ciudad costera, el problema es el mundo, no es el problema, porque llega, no hay que cruzar el país. Pues, si queremos hacer la solución para las grandes ciudades, para el exterior, para la ciudad industrial, por riesgos, va a ser mi nombre, es un problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y estos son los criterios de las guías para el proceso de cómo debe venir el agua para que sea, entre comillas, menos agua. Y acá les estoy mostrando casos de desaladoras evaluadas ambientalmente, en los cuales se ha integrado todos los criterios o alguno de ellos. Entonces, en Angamos se aplica la circular, en la PAC, no, pero sí ciertas ideas generales. El proyecto Caetán sí ocupa la guía australiana, y el proyecto Pacífico algo de la australiana, pero no la circular como tal. Entonces, ¿qué yo sé con esto? Que tampoco el tema ha sido desconocido para los proyectos que hoy están siendo evaluados. Yo creo que, y aquí ya termino, y con mi idea final, esto dos grandes ideas. Como ya lo hemos visto tantas veces hoy día, la desalación puede ser una importante herramienta para atacar la situación. Sin embargo, como ya dijimos, necesitamos que exista una regulación de desalación, como tenemos en otras disciplinas de los recursos, por ejemplo, en el dinero, el agua. Es un tema demasiado importante y debemos generar una regulación con ciertos estándares. Y en gran medida esos estándares ya los tenemos, que son los de estas regulaciones que se escriben hace más, digamos, que podría llegar a concesión, purificación primero del recurso natural, concesión y proceso orgánica, estructural del gobierno, que estructura orgánica va a regular. Y por último, en materia ambiental, ¿cierto? Que se afine un poco, no hay que ir muy lejos, digamos, si en general otros países ya tienen la parte técnica del tema de la sanación buena, entonces es hacer exigible que se aplique la circular de la direccional en todos y cada uno de los nuevos proyectos de Zanahoria. Y por último, creo que es una instalación, es una gran herramienta para, de alguna manera, ya estar más tranquilos y no tener que, con nerviosismo, mirar al oriente, como si hay que estar nuevos nevados los cerros, y mirar con tranquilidad hacia el oriente. Muchas gracias. Gracias, es decir, muy buena energía, un país que da históricamente la espalda al mar. Pero en el futuro no sabemos más. Pero bien, me gustaría una vez más agradecer al profesor Rojas por estar acá hoy día con nosotros, por las excelentes presentaciones, entretenísimas además, mucho más de 20 minutos, pero la verdad es que a mí se me pasaron volando
intentaba interrumpir el juego, bueno, que siga mejor. Entonces, así que no, muy, muy, muy agradecido. Ahora es la ocasión para hacer preguntas, que me imagino que hay más de una. Así que por favor, no sé si quieren hacerlo a mano alzada simplemente, creo que puede ser más informal, si quieren hablar para acá. Bien, pues si tienen alguna pregunta, les voy a levantar la mano, hacerla y una breve recomendación. Cuando haga preguntas, haga la pregunta. No, no haga un discurso de 10 minutos para introducir su pregunta, sino que para que sean más participar. ¿Quién quiere preguntar primero? No, adelante, por favor. Quiero saber los pH considerados en la venta de agua. Porque la salinidad es un tema, ¿no? Pero el pH tiene que ver con la acidez y cuando son alcalinas o son otro tipo de sustancia, porque claro, la tratan con cloro o con sustancias que limpian y purifican mediante filtros, pero me interesa saber los pH. Usted se refiere a cómo se asegura la potabilidad, La potabilidad. incluyendo el pH del agua, ¿cierto? Esa es un poco la pregunta. Me imagino que es una muestra, pero sí. La respuesta es el régimen general, o sea, usted nuevamente se queda un poco pensando lo que, perdón, solo paréntesis, aún no estoy abrumado en el cierre, digamos, esto, digamos, no conocí esta variante poética de profesor. Pero dicho eso, la respuesta está resuelta de acuerdo al tipo de uso. El uso está regulado en norma técnica. Las normas técnicas son dos normas técnicas. La norma técnica, depende de cuando quiera la agua. Cada una de esas está regulada. La NSH 373 es para riego y otros usos, y la NSH 406 es para agua potable. Esas definen las condiciones técnicas de calidad del agua, y esas son las que dan la respuesta acerca de... No es muy salada. ¿Perdón? No hace que sea muy salada por el proceso de pH. No, digamos. No sé si usted ha estado en Antofagasta, pero el agua de Antofagasta, digamos, tiene justo agua. Uno toma agua y no se enferma. Y de hecho, Antofagasta tiene mejor calidad de agua, medida técnicamente para las normas técnicas correspondientes, cuya fiscalización, ¿cierto? Igualamiento se verifica por parte de, y se custodia por parte de la superintendencia y los organismos técnicos correspondientes para dar respuesta a eso. Pero esto, digamos, está fijado en una norma técnica, no en una norma jurídica, en una norma técnica que es la que obliga a las sanitarias o a otras industrias cuando se tenga que usar. Ahí destaco, podría responderse. Destaco el González turbulenta, que la vibración también del agua puede afectar en el sabor, ¿cierto? Y las tuberías, la resonancia de las tuberías al transportarse, y es considerable también en vez de usar cobre, PVC o algún tipo de tubería que transporte el agua, que en el mismo proceso de traslado de agua se purifique, ¿entiendes? Pero el agua está en solo eso, es la norma técnica de desalación que está a la larga, simplemente sacada de la guía. De miedo voy a solamente para... Sí, no una pregunta, en realidad quería aportar como a la discusión. Adelante. Bueno, o sea, en todo lo que tú comentas con respecto al pH, mira, lo que pasa es lo siguiente, un proceso de osmosis inversa, en realidad tú lo que haces, esos filtros, en realidad esas membranas lo que hacen, retienen, tú tienes una entrada, un agua pura, un agua de alimentación, obtienes un permeado y obtienes obviamente un concentrado. El concentrado obviamente es el que tú devuelves a la salmuera, y tienes un permeado, ese permeado no tiene nada, en esencia. O sea, la membrana de osmosis reversa tiene un porcentaje del 99% de retención de los iones que entran a través de ella. Entonces, lo que tú puedes obtener es básicamente nada, y lo que hacemos, bueno, lo que hacen obviamente los ingenieros que trabajan en ese tema, es el agua pasa por osmosis inversa, y después a un área de post-tratamiento donde se ajusta con respecto a las normas chilenas que están ahí indicadas, dependiendo del uso que se tenga. Entonces,
El agua debería salir un pH por lo menos entre 6 y 6.5, 6 y 7 por ahí, y de ahí se va ajustando. Se le agrega cloro, se le agrega un poco de flúor, se le agrega todo lo que se requiere para el uso que te vaya a tener. Considerando los elementos biodegradables que puede... Ese es el punto, es que no puede tener elementos biodegradables. Mira, la explicación es la siguiente. Estas membranas, como explicaron hace un rato, son muy caras. El proceso en sí es muy caro. Por ende, tenemos la osmosis reversa. Imagínate la osmosis en una caja negra. Tenemos un pretratamiento, y en ese tratamiento intentamos eliminar todo lo que sea, como tú dices ahí, parte biológica, eliminación biológica, eliminación química, para sacarlo antes de esa agua que vaya a ser. Lo ideal es que, como tú dices, esa parte biológica dañaría las mismas membranas, entonces lo ideal es sacarlas antes de que ingresen a esa membrana. Todo lo que ingresa a la membrana, todo lo que sale de la membrana generalmente no tiene nada, o sea, literal, así como, es un filtro muy poderoso, por eso mejor, muy caro también. Similar a los... Oiga, muchas gracias por su... Sí, disculpe, claro que... Se agradece. Sí, sí. Oiga, pero solamente la limitación de casa, y esto es una especie en general cuando se requiere una norma técnica que no jurídica, se indexa a otro instrumento regulatorio. Entonces, la respuesta regulatoria que me da, por ejemplo, la FCA. Dependiendo del uso, la norma técnica queda indexada. Exactamente. De la forma no está obligatorio. Entonces, y eso es fiscalizable por la autoridad que... Exactamente. Muchas gracias, ¿verdad? Sí, disculpe la intromisión. No, al contrario. ¿Usted es ingeniero? Sí, ingeniero civil químico de la Santa María. Estos temas ambientales hay que tratarlos, tienen que ser... Sí. Sí, Bárbara, por favor. Yo tengo una pregunta para el profesor Rojas en relación a lo que planteaba respecto a la perforación de pozos como método de poder acercarse finalmente a la extracción del agua marina. Y en este sentido, y atendiendo a la falta de regulación que existe en Chile, ¿cómo se da actualmente el efectivo cumplimiento de lo de ODS-14 en atención a la conservación y la protección del medio ambiente marino y de los animales marinos para poder evitar la intrusión marina a estos grupos? La verdad es que no tengo idea. Voy a decir algo más. Cuando estábamos bien en una ronda hablando de la Comisión de Recursos Hídricos en el Senado, me pidieron un informe técnico mío a propósito del artículo de 2016, del artículo inicial, algunos acercamientos. Entonces, claro, hay una cosa muy interesante que consiste en lo siguiente, que creo que en la ponencia de Henke me recordó el elemento siguiente, que consiste efectivamente en que hoy día no existe un instrumento que permita sacar agua y aprovechar esa agua transformándola. No hay una concesión, de hecho la concesión marina lo que permite es sacar agua para devolverla, o lo que se conoce como ocupación de parcela en el mar. Pero no se hace cargo, salvo por instrumentos complementarios, la solución de calificación ambiental, de los componentes que están, tanto los correspondientes a, digamos, al agua misma, como a suelo, como eventualmente los otros, flora y fauna, en el mismo sector. Pero en general no se han, y menos cuando esto se ha hecho por medio de ocupación de costa. Que en todo caso, valga la aclaración, el caso de comentaba anteriormente, esto de intrusión marina por perforación de pozo, es una cuestión que ya no se utiliza, ¿no? Pero se utilizó. Entonces, se consideró que en un momento era tan peligroso aquello que cuando se plantearon algunos proyectos, particularmente en un proyecto de aguas del valle en la región de Coquimbo, se dejó rápidamente, en un anteproyecto de Salabara, se dejó rápidamente de lado. Entonces ahí lo que se ha optado, ¿cierto? Ahí en ese tiempo yo trabajaba y claro,
conservación a través de un proyecto de conservación precisamente de recursos marinos y de aguas subterráneas en las zonas costeras. Entonces, claro, esta era una zona particularmente delicada, vamos a decir que no considerar el elemento de la intrusión marina se puede hacer perfectamente, eso baja costos, un montón de cosas, pero era tan peligroso que se desechó rápidamente. El instrumento, lo vuelvo a decir, debiera ser la resolución de la Se habla mucho de pero ya sea agropecuaria o ya sea y Sí, es una súper buena pregunta. Tiene que ver un poco con el efecto sinérgico de los proyectos. Claro, uno produce 5, otro 7, otro 9. Claro, individualmente considerado también bastante, pero la suma de todos ya es mucho. Entonces, es un tema que se empieza a acumular. Entonces, para la autoridad, y es un criterio de 9 años, cómo la autoridad integra los efectos sinérgicos en la evaluación. O sea, empieza contaminó este otro, o sea, usted puede contaminar hasta acá nomás, porque le suman los efectos de los proyectos evaluados anteriormente. Entonces, eso se está integrando en la evaluación, en la etapa a priori. La pregunta también es muy buena. ¿Qué pasa a posteriori? O sea, ¿qué pasa con lo que ya está? Un poco, por analogía, que podría hay una después de eso, evita los procesos ambientales, pero ¿qué pasa con los que no estaban? ¿Qué se hace cargo de eso? Eso es la gran pregunta. O una acción de daño ambiental imprescriptible y como pasa en Estados Unidos, y solidario. Además, acá en una acción para ir por todos y cada uno que crearon la contaminación y cobrarles a uno por el todo. Entonces, es muy fuerte. Eso no está hecho. Algo se dijo en la nueva constitución que la acción de daño ambiental puede ser prescriptible, pero no salió. Entonces, es la alternativa. Hoy día es un gran problema. Sí, digamos, estaba mirando la sentencia esta que les acabo de contar, que probablemente se refería a, entre otras cosas, esto, la sentencia efectivamente está desde 19 de agosto de 2021, de Patricio Vergara Corte con Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, efectivamente revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y precisamente se hace, un poco siguiendo lo que la idea presentada por el profesor Henke, el lugar de discusión, ¿cierto? Porque en el fondo es eso. ¿Dónde nosotros discutimos eso? Bueno, lo discutimos en
la evaluación, en la evaluación ambiental, ¿por medio de qué instrumento? Por medio de el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene estas características de ser un instrumento cooperativo, ¿cierto? Integrado, y en donde todos los elementos, pero además genera un resultado. En el caso de que sea positivo, un instrumento que es revisable, ¿cierto? La resolución de calificación ambiental dura un tiempo determinado. Entonces, es decir, si yo tengo un permiso ambiental, ¿cierto? Porque además tengo que mantener el negocio, si esto es importante, ¿cierto? Esto tiene que ver también no solo con sustentabilidad medioambiental, sino que también con sustentabilidad del negocio. ¿Para qué voy a hacer una inversión de 200 millones de dólares para instalar una planta para Valparaíso y Viña del Mar, si la RCA ya me está diciendo algo que en realidad mi negocio me va a durar 5 años? Entonces yo voy a terminar endeudándome por 200, obteniendo 100 y quedándome, digamos, con una deuda de 100. No me conviene. Entonces, esos elementos sinérgicos que forman parte de las discusiones deben ser llevados, digamos, de manera integral, ¿cierto? A mí me parece que es súper inconveniente que una planta desaladora, sobre todo por este elemento, el de instalarse en un lugar determinado, el caso era Quintero, ahí, ¿cierto? Entonces, claro, tú tenías además carbón depositado abajo, además le ibas a colocar lodo salmuerado arriba de eso, y iba, digamos, a afectar francamente todo el medio ambiente y generar un producto, imagínate, un producto que además no iba a cumplir una condición, ¿cierto? Porque además lo que iba a terminar yo invirtiendo para poder potabilizar esa agua, que era un agua que estaba doblemente contaminada, ¿cierto? Iba a ser súper, digamos, hacer súper difícil la sustentabilidad, ya no solo del medio ambiente, ¿cierto? Costero marino, sino que también de mi propio negocio. Es una cuestión sumamente delicada. Ahora, ¿dónde se resuelve eso? Se resuelve en el proyecto. Lo que puede hacer la ley, ¿cierto? El reglamento, la constitución, si quieren, es fijar unas directrices, pero donde se resolverá, en definitiva, será en el proyecto instalado en un territorio determinado, porque ese proyecto instalado en la costa de Antofagasta es distinto si se instala, qué sé yo, en Coloso, a que se instala en Mejillones, ¿cierto? O en Hornitos, ¿cierto? O lo que sea, ¿cierto? O se instala frente al Faro de la Serena, o se instala en el Panul, ¿cierto? Va a depender. Dependerá de las condiciones propias y específicas de cada proyecto. Y eso. Luego, antes de dar la palabra a una pregunta, solamente para tratar de complementar. Esto es para aquellos que han estudiado los instrumentos de gestión ambiental de base. La respuesta en teoría está ahí. Usted podría, en teoría, robar todo esto en normas de emisión o de calidad. Como eso es imposible, pienso en el ejemplo que usted me dio, eso debería, se puede regular. Una norma de calidad ambiental podría. Según la ley. Pero esto, el debate en Chile, esto para muchísimos contaminantes, en la práctica se regula a proyecto, se regula en la RCA. Lo que pasa con nuestro sistema ambiental en general en Chile es que se ha RCA, como se puso termina acá. Todo se regula mediante el proyecto específico, porque la carencia de normas generales nos obliga a regular a proyectos. Entonces, por ejemplo, el cierre de faena de proyectos grandes está regulado no por ley general, sino que está regulado en artículos específicos de la RCA. Usted tiene, por ejemplo, RCAs que tienen 500 páginas. No sé qué. 500 páginas. El proyecto realmente complejo. Y el cierre, la prevención y tratamiento del daño eventual que el cierre, en términos de ese proyecto puede llevar, se hace mediante una RCA que son fiscalizadas con la SMA. ¿Fija? Eso es un problema. Bueno, es un problema. Pero es la única idea que se tiene un instrumento factible hasta hoy que tenemos hoy día. ¿Y esto por qué? Además, la pregunta es, porque generar normas de visión generales o de calidad es muy caro. Esto nos toma mucho tiempo. Por una razón práctica, y ni hablar de detalle mental. La figura de detalle mental es imposible. Y aun cuando digamos las asesorías, quizás eso podría cambiar, ¿no? Habría que ver la. Pero esto es lo que justifica, lo que explica en realidad que el sistema se haya RCA.
tercerizar. Un segundo, ¿Puedo añadir un dato a cierre de faenas mineras? Hay una circular que estamos en nuestro BIM sobre cierre de faenas mineras. Y, bueno, es muy caro, toma mucho tiempo. Hay que cerrar faena minera, hay que hacer una directiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Traducen una guía, que es una guía del ICMM. ¿Qué es el ICMM? Es el International Council of Mineral Metals. Entonces, es Namibia. Y eso tradujeron ese instrumento, donde se juntan, ¿cierto? HP, Glencore, ¿cierto? Se juntan, se ponen de acuerdo de ello y dicen, bueno, esta es la, ¿qué te parece esto? Me parece muy bien, pero claro, entonces cierre de faenas mineras, grandes empresas mineras, por supuesto, porque es un estándar muy alto que además se fija por un grupo, digamos, por el club de los amigos, algo así como la OCDE, esto es minería. Pero, claro, entonces, y en mediana minería, se puede, pequeña minería, PIRTEN, cero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van chuteando, ¿cierto? Todos los años, ¿cierto? Extendiendo vacancia legal respecto de todo aquello que no sea gran minería. Entonces, al final termina eso RCando, digamos. No, ya se puso lo que usted tiene otra información. Un poco, pues, es invicto, pero la única norma que puedo ver el día, ya se puso, porque es una circular del tema. Eso debería ser una norma de emisión, podría ser perfectamente. Pero adoptar una norma de emisión con todo lo que conlleva, hacer las cosas como debería ser, usando la ley de bases, vis-a-vis, utilizar una circular que emite, así como se avanza, pero habría que avanzar también esa, pero le queda con toda esta respuesta que hemos dado, creo que eso va a poder ayudar en su pregunta, esperamos que sí. Última pregunta, por favor. Sí, continuando con el aspecto jurídico, y sacando un poco la idea de la desalinización de las mineras y llevarlo al tema agrícola, consumo humano, ¿no es cierto?, agroindustrial. Una pregunta abierta. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Si es posible llevarlo a cabo, o dónde sería mejor llevarlo a cabo en la Constitución actual, ¿no es cierto?, que nombra agua un puñado de veces, o en la nueva Constitución, o nuevo proyecto de Constitución más bien, lo nombra por más de 30 veces, e incluso lo nombra como un derecho humano. ¿Dónde ustedes creen que podría desarrollarse o es indistintamente? Buena pregunta, ¿no? O sea, esta constitución dice algo, o sea, está afectando el agua de mar. ¿Cómo le pega a la industria de la instalación esta norma? Yo creo, digamos, que le pega mal a priori, porque uno ayuda a purificar el agua mar, que era open access, pero ojo, que eso también puede ser bueno, porque eso te está llevando es al régimen normal de explotación de recursos naturales, en los cuales tienen herramientas que te pueden servir, como es, por ejemplo, una certidumbre. Por lo tanto, yo creo que el borrador de la Constitución completa el tema, digamos, con estado de valentía, digamos, no tenemos normas de esa hora, y la Constitución tiene ahí todas. Entonces, ya hay algo. Lo que pasa es que voy a contar ahora en la baja. Y en esta parte lo que hemos conversado acá es, estos son los criterios que esta bajada hay que tener. Partiendo de la regla. Pero creo que talente esta Constitución va a avanzar. Sí, digamos solamente, bueno, decir, parece que tenemos menos artículos. Trabajaron de 499 a 372, va a ser un poco, capaz que sea más largo, pero por lo menos vamos a tener menos artículos sobre eso.
sobre el tema del agua, yo tanto coincido con el profesor Borges, que tanto con la Constitución vigente, que solamente se refiere una vez al agua, directamente, indirectamente se refiere otra vez, pero dice poco, como con respecto a el borrador casi convertido en proyecto. Hay que esperar que lo apruebe el Pleno, el borrador de armonización, que bajó a 372 artículos aparentemente, ese es el número que se está planteando, que tendría el texto definitivo para presentarlo a Pleno para que lo apruebe. Y aún cuando se refiere muchas veces, lo importante es la bajada. Cómo yo transformo eso que digo sobre el derecho humano al agua, ¿cierto? Sobre desalación, sobre el mar, ¿cierto? Cómo lo transformo en algo operativo. Aún echo de menos, por ejemplo, la operatividad de tener una maquinaria para eso dentro de una ley. Yo le tengo fe todavía al proyecto. Hay un refundido que todavía no se presenta, de hecho están ahora actualmente estudiando en el Ministerio de Obras Públicas para ver si a este proyecto de desalación, el proyecto de ley que está vigente, que en 3 años avanzó un poco, le van a hacer las indicaciones que se habían recogido en un refundido, o le van a hacer un poco más, pero de alguna manera tú tienes que generar un instrumento que haga la siguiente bajada. ¿No? La siguiente bajada necesariamente debiera ser esa, la legal, para proveer de seguridades, ¿cierto? O de relativa certeza, tanto a la industria, que va a hacer las inversiones, o eventualmente al propio Estado, por ejemplo, a través de ECONSA. ECONSA es el brazo armado de las empresas sanitarias, que sigue siendo completamente estatal, que ha hecho la inversión de la desaladora para todo el Valle del Chocó, claramente. Es ella la que construye la planta de ECONSA en la costa de Caldera. Entonces, aún a pesar de que no hay disposición, se tuvo que cargar, digamos, tuvo que hacerse cargo de toda esta permisología que acusaba hace un tiempo la ministra de Minería, Williams, que todavía me acuerdo, que es un concepto muy interesante, ¿cierto? Hacerse cargo de la permisología, digamos, como es posible que para producir, ella lo refería al cobre, ¿cierto? Una libra de cobre tiene que sacar 250 permisos y tenga que pasar 5 años desde que tiene un proyecto. Un poquito pasa eso, quizá menos, con respecto a las plantas desaladoras. ¿Por qué? Sobre todo porque además nosotros tenemos urgencias. Entonces, esas urgencias se pueden alivianar, ¿cierto? Se pueden allanar el camino de obtención de todo este conjunto de enormes disposiciones, permisos y servidumbres e indemnizaciones, cuando tú tienes un proceso claro, preciso, fijado en una ley y en su reglamento para poder construir las transformadoras. Muchas gracias, profesor Borges, muchas gracias. Nuevamente, yo creo que es hora de ir cerrando. Les quiero agradecer a cada una de ustedes y cada uno de ustedes por la presencia hoy día, por las preguntas, por la continuación, por el interés y también, especialmente, también Matías, por haber realizado. Una vez más, muchas gracias.